inicio a un foro que consideramos especial y el cual intencionalmente dejamos de último porque es digamos, lo que se llamaría el zumo del derecho, es decir, la casación. Para llegar allí nosotros hemos trajinado muchos caminos para llegar al tema de la casación. Hemos visto muchas cosas, hemos estudiado muchas circunstancias y ahora nos damos, digamos, el gusto de trabajar un tema que para los abogados es un tema, digamos, de interés, pero no solamente de interés por el hecho de la importancia que puede tener, sino por la curiosidad que genera aprender a leer el derecho, que es realmente lo que se hace en la casación, de hecho en sus expresiones, tanto de forma como de fondo. Esta jornada o este foro, como ustedes ya tienen por costumbre escucharnos decir, está siendo protagonizado por la delegación del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, delegación Puerto Cabello, por la Asociación Civil Somos Abogados de Yaracuy y por CEJUPROC, un grupo de abogados del Estado Guárico que también organizan este tipo de actividades académicas. Para nosotros es realmente un placer, digamos, nos damos un gustazo hoy, esa es la palabra, de poder escuchar a tres eminentes profesores de las universidades venezolanas nacionales que nos van a enseñar un poco sobre esa materia que yo considero que es tan importante y que la gente tanto llama la curiosidad del abogado una vez que se gradúa, sobre todo por aquellos que nos enseñan en la universidad que tienes que esperar 5 años, ya no es así, pero bueno, en su momento 5 años para poder ejercer casación, es decir, algo así como supremo. Pues sobre eso vamos a conversar. Le hemos dado un nombre producto de la conversación con los ponentes, que son avesados profesores de la materia, y le hemos llamado rumbos de la casación civil venezolana. Decimos rumbos, decimos caminos, y prefiero hacer entonces un paréntesis y recordar a Alberto Abelo Torrealba cuando llamaba a los ríos caminos que andan. Así un poco, pues en eso andamos nosotros. Somos caminos que andan, caminos, en este caso, ríos que nos han llevado al actual sistema de casación y eso es lo que queremos analizar. Esos rumbos a dónde nos llevarán, dónde estamos y para dónde vamos. Un tantico pudiéramos juntarnos como el bonguero de doña Bárbara. ¿Con quién vamos? Esa sería la pregunta que nos hacemos ahora nosotros para responder los tres profesores que nos van a acompañar. Específicamente hablamos del profesor Luis Melo, ya ha estado con nosotros en estas actividades. Estamos hablando de un profesor universitario que ha sido relator de la sala constitucional, civil, del Tribunal Supremo de Justicia, que es, digamos, un gran conocedor de la casación, profesor. Estamos hablando del profesor Salvador Benaín, quien es un experto, sobre todo que es un litigante del día a día y que específicamente en esta materia pues se desarrolla, se desenvuelve en el mundo de la casación y es un crítico interesante sobre la materia. Finalmente contamos con el doctor Ramón Escobar León, bueno, profesor de todos nosotros, algunos de aulas y otros de libros, como dice uno, ¿no? Porque uno se hace lector de la que ha publicado el profesor Escobar León y le sigue y aprende sus cosas. Y entonces, para mí en lo personal es un profesor de libro. No ha sido un profesor de aula, pero lo ha sido de libro y ahora que tengo la oportunidad de partir con él, por supuesto que aprendo todos los días mucho. Yo sé que vamos a hacer una jornada bien interesante, sé que la gente se va a interesar por lo que vamos a tocar. Vamos a tocar el tema de la motivación, particularmente la motivación en la primera parte con el profesor Luis Melo, la motivación para el recurso de casación. Vamos a tocar el tema relativo a los caminos que siguen, los rumbos que sigue la casación en la materia relativa a los cambios que se están produciendo y vamos a terminar con unos recorridos de hacia dónde vamos, ¿okay? Que es lo que al final vamos a tratar de escuchar. Como ya es práctica, una vez agotado las tres charlas de aproximadamente 25 minutos, 30 minutos, vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas que como siempre lo vamos a hacer. Finalmente decirles, es nuestro último foro por este año. Si Dios quiere, Dios mediante, nos reencontraremos en febrero. Por ahora suspendemos las actividades, vamos digamos al reposo
vacacional y vamos a conversar con ustedes, Dios mediante, en el mes de febrero. Por ahora, profesor Luis Melo, un placer tenerlo con nosotros. Tiene usted la palabra. Haga lo que considere necesario con sus expresiones, con su dominio del tema, que nosotros con mucho gusto le escuchamos cual alumno. Que esté bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación, a todas particularmente al doctor Núñez Alcántara de las instituciones, y también agradecer compartir con dos personas que aprecio y respeto muchísimo, como son Salvador y Ramón, quienes han sido a lo largo del tiempo personas para mi referencia en el tema de la casación venezolana. De lo que yo quiero hablar hoy es de un tema que ha estado en cierto sentido abandonado en las concepciones de casación, que es el tema de la motivación de la sentencia. Y al afirmar o al decir que está abandonado, es porque lo que tradicionalmente las sentencias de la sala de casación han expresado respecto a la motivación es lo que sabemos debe existir, la fundamentación de hecho y de derecho. Pero nunca ha tocado, salvo con la excepción de dos sentencias que voy a mencionar posteriormente, qué es en definitiva o qué debería ser la estructura de una sentencia, de modo que ofrezca desde la perspectiva de lo que la sentencia debe ser hoy en día, la certeza para el que litiga de que tiene una respuesta adecuada a los planteamientos que él ha hecho dentro del proceso. Si las partes reciban una respuesta que satisfaga lo que ellos pretendieron obtener del proceso, o por lo menos conocer con claridad las razones por las cuales ellos no tienen derecho a lo que han pedido. Entonces, comenzado con esa precisión, yo quiero colocarme primero en algo que creo que son un conjunto de normas que tenemos nosotros, que son vigentes actualmente, y las cuales, cuando las examinamos o las analizamos con el detalle que la argumentación como ciencia que se ha incorporado a nuestra actividad más o menos desde los años 50, pero que en Venezuela ha tenido un desarrollo un poco más lento, su introducción o su aparición, y en los últimos años, diría yo unos 15 años más o menos, tal vez 20, ha comenzado a entrar con fuerza todo el conocimiento de las corrientes de la argumentación y la necesidad, además de que la argumentación sea utilizada como un mecanismo efectivo o un mecanismo para construir los fallos judiciales, para hacer los escritos que se presentan en juicio. Entonces, fíjense lo siguiente, en el artículo 257 de la Constitución está esa regla general que todos conocemos, que pide que todos los procesos, pero pide la simplificación de los actos procesales. La sentencia es precisamente uno de esos actos procesales. O sea, hay un llamado que la sentencia, sin dejar de cumplir con lo que exige la argumentación, con los requisitos que se le exige, debe cumplir, se convierta en un acto más sencillo, más comprensible, más asequible. Esta primera idea de simplificación tiene que ir de la mano con algo que también está previsto en la Constitución, que es el artículo 26, el artículo 26 de la Constitución, donde se habla de la tutela judicial efectiva. Y como ustedes todos saben, hoy en día la tutela judicial efectiva va más allá de aquella certeza que todos queremos tener de que los fallos judiciales puedan efectivamente ser cumplidos, porque ahora la tutela judicial habla también de las características que el fallo debe tener, de que se trate de un fallo que ofrezca las respuestas que se esperan, como mencioné previamente. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Esa idea del fallo, y voy a tomar las características que atribuía a los fallos judiciales el recientemente fallecido Michel Tarufo, quien sostenía que los fallos judiciales debían cumplir o debían ser producidos dentro de un proceso donde la corrección de la forma y el respeto a las formas procesales
se hubiera manifestado, es decir, con el cumplimiento del debido proceso. Y esto tiene mucho sentido porque todos sabemos que como el debido proceso está asociado a la posibilidad real y efectiva de que las partes puedan defenderse adecuadamente dentro del proceso, entonces lo que garantiza el debido proceso es que las partes han podido ofrecer todo cuanto querían aportar en la defensa de sus derechos e intereses. El segundo gran aspecto que señalaba Tarufo respecto a la sentencia es la aplicación del derecho con procedimientos racionales y aceptados de interpretación de las premisas normativas. Y el segundo aspecto, que debía tener una reconstrucción razonablemente verdadera de los hechos. Estos dos últimos aspectos que acabo de leer son los que están relacionados íntimamente con las estructuras de la sentencia, con la manera en que la sentencia debe ser construida, de la manera en que la sentencia debe ser elaborada para garantizar que se da efectiva respuesta, como he venido diciendo. Entonces, vamos ahora a pensar o a ocuparnos de lo que dicen algunas de las normas procesales para buscar en ella las referencias que creo son importantes tener en cuenta respecto a cómo se va a hacer la sentencia o qué requisitos tiene la sentencia. Todas las conocemos, pero quiero hablar en particular de la exigencia de la congruencia. La exigencia de la congruencia, que como sabemos es lo que conocemos es la relación lógica entre el fallo y las pretensiones de las partes, tiene además otra acepción que es la relación lógica entre los elementos de un discurso, en nuestro caso, de la sentencia. De modo que si pensamos que la sentencia se le exige congruencia, esa relación con lo que las partes han expresado en el proceso, la idea misma de congruencia es que esa relación esté explicada de una manera lógica, que todas las estructuras internas de la sentencia obedezcan o tengan características que permitan afirmar que su estructura interna está bien realizada, apropiadamente elaborada. Vamos a recordar también en todo esto una norma del Código de Procedimiento Civil, que es aquella que le pide a los jueces que solamente pueden dictar la sentencia o pueden dictar la sentencia a favor de una de las partes cuando tengan plena prueba de los hechos que han sido alegados. Y luego dice que en caso de duda tienen que decidir a favor del demandado. Pero ¿cómo se construye una duda? ¿Cómo se presenta esta duda si no es a través de cumplir la obligación de un cuidadoso examen del material probatorio? Examinar cuidadosamente cada una de las pruebas. Porque no solamente es una exigencia que puede derivarse del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, sino que la sana crítica como modelo de análisis de las pruebas, que está mezclada, como sabemos, con algunas normas que establecen cómo deben ser valoradas las pruebas, exige de los jueces una explicación que permita entender por qué una prueba es capaz de producir o demostrar la existencia de un hecho o por qué la otra prueba no puede ser, no tiene, o otra, perdón, determinada prueba no tiene esa capacidad. Entonces, con estas primeras consideraciones generales, tenemos claro lo tradicional. Nosotros estamos acostumbrados a pedirle a las sentencias que tengan una expresión de las razones de hecho y de derecho. Pero ¿cómo deben ser estas razones de hecho y de derecho? ¿Cómo deben ser expresadas? Hay dos sentencias de la Sala Civil que pueden considerarse en cierto sentido aisladas. La primera es la sentencia 00334 del 17 de mayo de 2012, en un caso contra el Nacional, y creo que recuerdo una periodista. Lo que originalmente fue un voto salvado fue utilizado para decidir, para ofrecer la solución en ese caso en particular. En esa sentencia,
se hace una afirmación, se introduce una idea de que no basta con la existencia objetiva de argumentos como apoyos de la sentencia, sino que el fallo debe estar soportado en consideraciones que superen el simple acto de voluntad del juez. Inclusive la sentencia habla de una relación lógica dentro de los argumentos, entre los argumentos y las conclusiones, de las premisas y las conclusiones en este caso. Esa invitación de esa sentencia de la Sala Civil no la he visto yo reproducida ni la he visto desarrollada, no tiene desarrollos ulteriores, pero es un punto de partida para la comprensión de una forma, de una manera distinta de ver la sentencia, de una manera diferente de aproximarse a ella. Porque lo que nosotros hasta ahora tenemos son unos modelos a los que estamos acostumbrados tradicionalmente. Todos estamos acostumbrados a un modelo de sentencias que luego de un relato a veces de los actos del proceso en contravención comúnmente con la exigencia de una síntesis precisa y lacónica de los términos en que ha sido entendida la controversia, se narran los actos del proceso o se da una visión general de lo que se entiende es el fallo. Y luego de ello vienen unas estructuras que típicamente se ven como modelos, que son exámenes separados de las pruebas y de las pruebas de una parte, que dicen examen de las pruebas del demandado, examen de las pruebas de la parte demandante. Perdón, de parte demandante, examen de las pruebas del demandado, que se decide. Y luego de eso es que se hacen las concatenaciones respecto a cuáles son las normas que tienen que ser aplicadas. Durante mucho tiempo, lo estábamos comentando cuando estuvimos hablando de esta conferencia, una de las denuncias que más típicamente solían hacerse es la famosa denuncia de silencio de prueba. Y esta posibilidad de que la denuncia de silencio de prueba tuviera el éxito que tuvo como instrumento para los litigantes para anular una sentencia, tiene en gran medida que ver con la manera en que las sentencias se estructuraban y se siguen estructurando, que no presenta la controversia de lo que tienen frente a sí de la manera más apropiada. Y antes de hablar de lo que yo pienso debería presentar la sentencia o representar una sentencia respecto al proceso, quiero recordar o quiero comentar dos ideas respecto a lo que un proceso es para luego concluir qué es lo que se debe representar. Un historiador de apellido Huizinga dice que los procesos judiciales tienen un carácter agonal. Dice que los procesos judiciales pertenecen a un certamen que puede ser corporal como también de ingenio. En los libros de argumentación se encontrará respecto a la sentencia de la descripción de la utilización de la expresión dialógico, de la voz dialógico, que habla de algo que contempla o propicia la discusión. Eso es un proceso judicial, una discusión. Luego la sentencia tendría, y ese tiene que ser el futuro de lo que la casación debería abordar y de lo que la propia actividad judicial debería plantearse, que las sentencias representaran la discusión que se está celebrando. Y para yo presentar la discusión que se está celebrando, yo debería, al hacer el análisis, por ejemplo, de la parte probatoria, debería comenzar por estructurar argumentos que iniciaran con la parte demandante ha sostenido tal o cual cosa y las pruebas que ha presentado para esa finalidad, para sostener esa afirmación, son las siguientes. Por su parte, la parte demandante ha contestado de tal o cual manera y para discutir lo que afirma el demandante ha presentado tales y cuales pruebas. Entonces, eso sería una estructura, como pueden serlo otras que se asemejen a lo que estoy proponiendo, que puedan permitir que cuando yo lea la sentencia pueda entender cómo se van estructurando la discusión dentro del proceso
y cómo el juez va a representar o está explicando qué es lo que él entiende y a cuál de las dos partes le reconoce el derecho que se reclama o lo libera del derecho que se le reclama en el caso del demandante. Porque si yo separo la discusión, si yo la analizo en forma separada, estoy representándola de manera aislada sin que se pueda entender cómo la controversia se suscitó. Y si la sentencia es al final una síntesis de todo el proceso que recoge lo ocurrido, lo describe, lo analiza y luego con el material que tiene produce la decisión y acuerda qué es lo que él entiende debe resolverse, la representación la sentencia debe ser una representación fiel de lo que el proceso es y no algo que divorcie o desdibuje la discusión que se realiza dentro del proceso. Luego viene el tema, una vez hecho esta parte relativa a las pruebas y de la manera en que yo creo debería o opino que podría realizarse esta actividad, viene el tema de la interpretación de las normas jurídicas, la escogencia por parte del juez de cuáles son las normas jurídicas que él entiende deben ser utilizadas para resolver la controversia. Sobre eso me encontré algo que me sorprendió de sobremanera. En un libro escrito en el año 1612, con el título El arte legal para estudiar la jurisprudencia, de un autor de nombre Francisco Bermúdez de Pedraza, libro escrito en Salamanca, dice lo siguiente en uno de los títulos: que la verdadera interpretación de las leyes no consiste en juntar opiniones de doctores, sino inquirir el ánimo del legislador. En el siglo XVII, un jurista con toda claridad expresa que lo que uno aspiraría de alguien que te está explicando el contenido de una ley es que con sus propias palabras y de la manera en que él entiende el contenido de la ley, exprese la idea de lo que él piensa la ley puede ser. Porque si yo voy a juzgar la labor del juez, debo entender o debo tener presente o debo comprender cómo el juez entiende la ley, cómo la interpreta. De hecho, esto también serviría para algo que más adelante va a explicar Ramón Escobar, para entender por qué un juez debería expresar en sus palabras qué es lo que entiende por la norma y en todo caso hacer una cita o mención de las sentencias que ha tenido en cuenta para hablar de la interpretación, el contenido de la norma y eventualmente del libro que leyó, pero más solamente la cita. No hay necesidad de copiar innecesariamente, no hay necesidad, o no es necesario, pero quise decir, copiar la doctrina en la que se está apoyando o el texto de la sentencia en la que está apoyando. Basta citarlo. Si yo como litigante quiero examinarlo, acudiré a esos textos para corroborar lo que el juez dice. Bien para entender que lo ha expresado apropiadamente y que yo estoy de acuerdo con esa interpretación, bien como también para entender por qué se equivocó. Pero tienen que estar las palabras del juez. Voy a regresar a la exigencia de la síntesis lacónica de los términos en que ha sido planteada la controversia. Esa exigencia que ha sido mal entendida, para quienes hayan leído la exposición de motivos del Código de Procedimiento, se habrán dado cuenta que allí se dice que ese cambio se hace para facilitar la labor de los jueces, para que los jueces no hicieran las largas transcripciones de los actos procesales y se concentraran exclusivamente en explicar qué es lo que ellos entienden le ha sido sometido a su conocimiento. Eso que se convirtió, por cierto, en un momento determinado, un instrumento muy útil para los litigantes en casación que denunciaban que el juez no había indicado la síntesis precisa, sino que había copiado los actos del proceso y por esa razón se anulaba la sentencia.
Fue luego superado y dicho que, aun cuando el juez no lo hubiera hecho, si de la motivación de la sentencia, cuando analizara el caso, se entendía que el juez, se entendía cómo el juez había comprendido la controversia, eso bastaba para que se considerara satisfecha la obligación. Entonces, ¿qué debería ser una sentencia? Algo que nos diga en un inicio qué es lo que el juez entiende fue la controversia, que el juez exprese y nos indique qué es lo que le entiende que le plantearon, cuáles fueron las razones por las que una persona acudió a demandar y cuáles son las razones que expresó el demandado para desconocer lo que se le está reclamando. Y esto tiene que ser, como con mayor detalle explicará Ramón Escobar, sencillo, preciso y en las palabras del juez, de manera que la sentencia sea un acto que tenga el largo que requiera de acuerdo a la complejidad del proceso que está analizando, pero que no se exceda y que no introduzca cosas innecesarias que no van a darle a la sentencia mayor claridad, sino que por el contrario pueden hacer de la sentencia un acto menos asequible y más posiblemente con muchas mayores posibilidades de error. Dentro de la teoría de la argumentación hay diversas explicaciones acerca de lo que son las estructuras de los argumentos. Si bien es cierto que nuestro silogismo sigue estando presente como una estructura en la que podemos distinguir la forma general de la sentencia, también es cierto que sabemos que las estructuras de la sentencia son mucho más complicadas y que pueden estar formadas por un conjunto de silogismos que son en los que en definitiva explica la estructura general de la sentencia. Si seguimos las doctrinas o las teorías de la argumentación, la sentencia correspondería a lo que se denominan estructuras encadenadas, que son aquellas donde una de las proposiciones está como conclusión de una de las premisas o una estructura de un silogismo, porque cuando yo, por ejemplo, y esto se puede entender de esta manera, estoy examinando una prueba determinada, concluyo la existencia de un hecho. Y ese hecho me va a permitir, por ejemplo, concluir cuáles son las pruebas, cuáles son las normas que quiero aplicar, me puede permitir concluir de qué se trata, cuál es el documento que estoy analizando o de cuál es la naturaleza del contrato que estoy examinando. Entonces, esas estructuras complejas exigen que de entrada el juez trate de construir algo que simplifique para él mismo el proceso, y la mejor manera es que el contradictorio que representa el juicio se refleja apropiadamente en la sentencia y no se separe con capítulos innecesarios o que separan las cosas, cuando en verdad, si yo examino, por ejemplo, lo que hablaba inicialmente, las pruebas unas de otras en el examen, estoy separando la discusión que está presente y lo que cada prueba representa respecto a la contradicción que entre las dos partes ocurre. Entonces, a esa lucha de contenido dialógico, ese diálogo de lógicas que es el proceso judicial. Dicho esto, si yo quiero pensar cuál es el futuro de la casación respecto a la sentencia, es que la casación debería construir una idea de la sentencia y elaborar dentro de su doctrina algo que hiciera comprensible cómo la sentencia debe ser estructurada. La propia casación tiene que revisar la sentencia que está haciendo en este momento, porque también se presentan casos en los que clara e inteligibilmente hay una enorme cantidad de información que no es necesaria y que hace que el discurso pierda el hilo necesario. El doctor Núñez Aristimuño, en una conocida obra sobre la casación, recordaba una sentencia
o hablaba de una sentencia donde que decía o le sugería a los litigantes en casación que cuando hicieran sus denuncias tenían que explicar cómo, cuándo y en qué sentido se había producido la infracción. Esta solicitud de esa doctrina de la Sala de Casación Civil, que durante muchos años estuvo presente, estuvo un tiempo perdida y más adelante se recuperó, estaba relacionada con una idea de una estructura argumentativa. Y esa idea de cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción es aplicable, si la pensamos, a todo lo que nosotros podemos escribir dentro de un proceso como litigante y también a lo que uno podría esperar de la sentencia. Las sentencias tienen que explicar cómo, cuándo y en qué sentido están decidiendo la controversia. Tienen que ofrecernos a nosotros una estructura que nos permita, dentro de la forma más sencilla posible, entender por qué razones se está decidiendo una causa de una manera determinada. Hay que, y además, en este momento en que los procesos judiciales van hacia la incorporación de la tecnología, en que la posibilidad del expediente digital te permite a ti acceder a la información que el expediente tiene, para los jueces es mucho más, puedes convertirse en un mecanismo que haga mucho más sencillo sus posibilidades dentro del proceso, de modo que el juez pueda acceder más rápidamente a la información que necesita para producir la sentencia. No tiene que recurrir al expediente. Y en los tribunales colegiados, donde obviamente para revisar una ponencia se requiere, imaginémonos la sala civil, que los otros 4 magistrados tengan acceso, si quieren tenerlo, a la información del expediente para corroborar si la ponencia efectivamente explica apropiadamente lo que las denuncias están indicando, o que las ha explicado apropiadamente, las ha entendido correctamente. La existencia del expediente digital le permite a los jueces acceder todos al mismo tiempo a la formalización y corroborar de esta manera el contenido de la ponencia. Esto último lo estoy mencionando porque comprendo que uno de los temas que se suelen afirmar respecto a la necesidad de que se transcriba, por ejemplo, en la sala de casación, la totalidad de la formalización, es para garantizar que el va a revisar la ponencia pueda acceder o tenga inmediato conocimiento, sin acudir al expediente, de qué es lo que se está denunciando. Y aunque por eso para mí no justifica que se haya abandonado la técnica de expresar, como me enseñaron a mí cuando ingresé a la sala de casación, de indicar al inicio qué es lo que yo entendía, decía la denuncia, y que de esta manera el litigante pudiera de esa manera saber qué había hecho la sala y cómo la sala se había planteado lo que el litigante había querido proponer, fue sustituido por una larga transcripción de la formalización que lo que hacía era que la sentencia ganara en extensión, pero no necesariamente en mayor calidad. De modo que lo que yo he querido expresar en esta tarde es la necesidad de cambiar nuestros modelos de sentencia, de procurar construir modelos diferentes, sencillos, mucho más precisos y que sobre todo reflejen, que es lo más importante, con exactitud qué es lo que se está debatiendo y que cuando resuelvan la causa la resuelvan de la misma manera en que ésta se ha formado. Si hay una discusión, es esa discusión la que nosotros tenemos que resolver. Buenas tardes, muchísimas gracias. En lo sucesivo tendrán personas que serán mucho más afortunadas que yo en lo que les van a expresar. Muchísimas gracias.